YCT didra que el alimento que puede ayudar a recuperar tus músculos después de los 60. No está en una tienda de suplementos. No cuesta una fortuna y probablemente estuvo en la mesa de tu familia durante años. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la única manera de mantener músculos fuertes después de cierta edad era comer grandes cantidades de carne, pollo o huevos. Pero la ciencia moderna está revelando algo que muchas personas nunca imaginaron. Existe un alimento sencillo, económico y accesible que puede ofrecer a tu cuerpo exactamente lo que necesita para combatir la pérdida muscular relacionada con la edad. Cuando hablamos de recuperar fuerza después de los 60, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en un filet de carne roja. Es lógico. La carne contiene proteínas, y sabemos que la proteína es uno de los elementos principales para construir y reparar músculo. Por eso durante décadas se repitió la idea de que más carne significaba más fuerza, más energía y más vitalidad. Pero hay un detalle importante que muchas personas desconocen. Después de los 60 años, el cuerpo no funciona exactamente igual que cuando teníamos 30 o 40 años. La forma en la que digerimos los alimentos, absorbimos los nutrientes y utilizamos la proteína cambia de manera significativa, y entender este cambio puede transformar completamente la manera en que cuidamos nuestros músculos y nuestra independencia durante la tercera edad. Imagina por un momento que existe un alimento que cuesta muy poco, que puedes encontrar prácticamente en cualquier supermercado y que ha sido estudiado por la medicina debido a su capacidad para ayudar a preservar la masa muscular. No es una proteína en polvo, no es un suplemento costoso, y tampoco es un producto de moda que aparece constantemente en Internet. Es un alimento humilde, sencillo y conocido por generaciones, la sardina. Si una pequeña lata de sardinas puede convertirse en una herramienta poderosa para aquellas personas que buscan mantener o recuperar músculo después de los 60. Y la razón no está solamente en la proteína que contiene, sino en la combinación única de nutrientes que trabajan juntos dentro del organismo. Pero antes de explicar por qué este elemento puede ser tan importante, quiero contar la historia de Don Roberto, un hombre de 68 años que ligó a mi consulta con un problema que afecta a millones de adultos mayores. Don Roberto había sido durante toda su vida una persona activa y fuerte. Sin embargo, en los últimos años algo había cambiado. Subir unas simples escaleras se había convertido en un desafío. Sus piernas comenzaban a perder estabilidad y levantarse de una silla que antes no representaba ningún esfuerzo ahora requería concentración y ayuda. Su esposa estaba profundamente preocupada porque veía como el hombre lleno de energía que había conocido durante décadas parecía desaparecer poco a poco. Lo más interesante era que Don Roberto estaba convencido de que estaba haciendo todo correctamente. Comía carne todos los días, bistec, guisos, diferentes preparaciones con carne roja. Durante años había pensado que esa era la clave para conservar sus músculos. Y durante mucho tiempo funcionó, pero llegó un momento en el que su cuerpo dejó de responder de la misma manera. Cada mes tenía menos fuerza, más cansancio y mayor dificultad para realizar actividades que antes eran normales. Fue entonces cuando le propuse hacer un cambio sencillo en su alimentación, un cambio tan pequeño que al principio incluso pensó que no tendría ningún impacto real. Le parecía imposible que algo tan simple pudiera producir una diferencia importante, pero decidió intentarlo. Después de 8 semanas, ocurrió algo que sorprendió tanto a él como a su familia. Don Roberto volvió a subir las escaleras de mi consultorio completamente solo, sin detenerse, sin temblores, sin necesitar apoyo,
había recuperado una parte de la seguridad, y la fuerza que crea había perdido para siempre. En este video voy a explicar cuál fue el alimento, porque puede ser más beneficioso que la carne roja para muchas personas mayores, cómo consumirlo correctamente para aprovechar todos sus nutrientes y especialmente, cuál es el error más común, que es que muchas personas pierden gran parte de sus beneficios. Porque no basta con conocer un alimento saludable. También es necesario saber cómo utilizarlo. Soy el doctor Carlos Méndez, y hoy vamos a hablar de lo que la ciencia y la medicina han observado durante años sobre la alimentación, los músculos y la importancia de tomar decisiones inteligentes después de los 60. Para empezar, debemos revisar una creencia que está profundamente instalada en nuestra sociedad. La idea de que comer mucha carne es la única forma de construir músculo. A primera vista parece tener sentido. La carne contiene proteínas, y los proteínas contienen aminoácidos, que son las piezas fundamentales utilizadas por nuestro cuerpo para reparar y mantener los músculos. Sin embargo, después de los 60 años, esta relación no es tan sencilla como parece. Cuando éramos jóvenes, nuestro organismo tenía una capacidad extraordinaria para aprovechar los alimentos. El sistema digestivo funcionaba con mayor eficiencia, la absorción de nutrientes era más rápida y los músculos respondían con mayor facilidad a la proteína que recibían. Pero con el paso del tiempo ocurren cambios naturales. El estómago puede producir menos ácido clorhídrico, los enzimas digestivas pueden disminuir, y el proceso de absorción puede volverse menos eficiente. Eso significa que aunque una persona siga comiendo exactamente la misma cantidad de carne que comía años atrás, su cuerpo puede no aprovecharla de la misma manera. Y aquí comienza la parte más importante de esta historia. Entender que no se trata solamente de cuánta proteína consumes, sino de que también puede utilizarla tu cuerpo. Porque un músculo envejecido no solo necesita alimento, necesita recibir los nutrientes correctos en la forma adecuada y en un ambiente interno que permita la recuperación. Y precisamente ahí es donde la sardina comienza a mostrar una ventaja que muchas personas desconocen. La diferencia fundamental está en que después de los 60 años el cuerpo no solamente necesita proteínas, necesita un entorno adecuado para poder utilizarlas correctamente. Muchas personas creen que mientras más proteína consumen, automáticamente tendrán más músculo, pero la realidad es mucho más compleja. La proteína es como el material de construcción de una casa, pero si el lugar donde se construye está lleno de obstáculos, humedad y daños constantes, el proceso nunca será eficiente. Eso mismo puede ocurrir dentro del cuerpo cuando existe inflamación crónica, y este es uno de los factores que más afecta la recuperación muscular en las personas mayores. La inflamación constante es un enemigo silencioso, no siempre provoca dolor evidente, fiebre o señales claras. Muchas veces se acumula lentamente durante años y la persona simplemente piensa, estoy envejeciendo, es normal sentir más débil, pero en realidad puede existir un proceso interno que está dificultando que el músculo se mantenga fuerte. Cuando el organismo permanece en un estado inflamatorio, los músculos reciben señales equivocadas. Aunque llegan aminoácidos provenientes de los alimentos, el cuerpo puede tener más dificultades para utilizarlos en la reparación y construcción muscular. Es como si una persona intentara construir una pared mientras alguien destruye los ladrillos al mismo tiempo. El esfuerzo está ahí, los materiales están ahí, pero el resultado nunca será el esperado. Y aquí aparece una información que cambia completamente la forma en que muchas personas entienden la nutrición después de los 60. No siempre se trata de comer más, sino de elegir alimentos que ayudan al cuerpo a aprovechar mejor lo que recibe.
Por eso la sardina ha llamado tanto la atención de Ingadores, y profesionales de la salud. Este pequeño pescado, que durante años fue considerado un alimento sencillo y común, hoy es reconocido por la combinación extraordinaria de nutrientes que aporta. Muchas personas imaginan que para mejorar la salud necesitan productos caros, suplementos importados o alimentos difíciles de conseguir. Pero la realidad es que algunos de los alimentos más beneficiosos han estado siempre cerca de nosotros. La sardina es un ejemplo perfecto. Una lata promedio puede aportar alrededor de 25 gramos de proteína de alta calidad, una cantidad comparable a la que encontramos en una porción mediana de pollo. Pero la verdadera ventaja de la sardina no está solamente en la proteína. Está en todo lo que viene acompañado dentro de este pequeño alimento. Uno de sus componentes más importantes son los ácidos grasos omega 3. Estos nutrientes tienen una función muy valiosa porque ayudan a controlar los procesos inflamatorios del organismo. Mientras algunos alimentos pueden favorecer un ambiente inflamatorio cuando se consumen en exceso, la sardina aporta elementos que ayudan al equilibrio interno del cuerpo. Esto es especialmente importante para los adultos mayores que buscan recuperar fuerza, porque un músculo menos inflamado responde mejor a los estímulos de crecimiento y reparación. Pero la historia de la sardina no termina ahí. Este alimento tiene varios beneficios que muchas personas no relacionan con la recuperación muscular. El primero es la leucina. La leucina es un aminoácido esencial que juega un papel clave en la activación de la síntesis de proteína muscular. En palabras sencillas, es una de los señales que le indican al músculo. Es momento de repararse y fortalecerse. Sin una cantidad suficiente de leucina, el cuerpo puede recibir proteína, pero la respuesta de músculo puede ser más limitada. Por eso la calidad de la proteína importa tanto como la cantidad. La sardina contiene leucina de manera natural y en una forma que el cuerpo puede aprovechar. Esto significa que no necesariamente necesitas gastar grandes cantidades de dinero en suplementos para obtener este nutriente. El segundo gran beneficio es el calcio. Muchas personas comen sardina y desechan los pequeños huesos blandos que vienen dentro de la lata. Sin embargo, esos huesos son completamente comestibles y representan una fuente importante de calcio. Y esto es fundamental porque los músculos no trabajan solos. Necesitan una estructura ósea fuerte que les permita funcionar correctamente. Un músculo fuerte sobre huesos débiles puede convertirse en un problema. Es como instalar un motor nuevo, y potente en un vehículo cuya estructura está dañada. Tarde o temprano aparecerán dificultades, por eso la sardina tiene una ventaja especial. Ayuda a cuidar dos pilares esenciales de la movilidad, los músculos y los huesos. El tercer beneficio es la vitamina D. Después de los 60 años, muchas personas presentan niveles insuficientes de esta vitamina debido a una menor producción a través de la piel y cambios en la absorción intestinal. La vitamina D cumple funciones importantes en el organismo. Ayuda al aprovechamiento del calcio, participa en la función muscular y está relacionada con la reducción del riesgo de caídas, un problema que puede tener consecuencias graves en la tercera edad. La sardina se encuentra entre los pocos alimentos naturales que aportan cantidades relevantes de vitamina D, convirtiéndose en una opción interesante para complementar una alimentación equilibrada. El cuarto beneficio es su facilidad de digestión. Como mencionamos antes, con la edad el sistema digestivo puede volverse más lento. Algunos alimentos ricos en proteínas requieren más esfuerzo para ser procesados por el organismo. La sardina
debido a su estructura y composición, suele ser más fácil de digerir y absorber. Esto permite que sus nutrientes estén disponibles para el cuerpo con menor dificultad, pero todavía queda un beneficio más que muchas personas desconocen, y posiblemente si uno de los más importantes, la relación entre la sardina, los músculos y la salud del corazón. Por perder músculo después de los 60 no solamente afecta la fuerza física, también puede estar relacionado con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Y aquí es donde el omega 3 vuelve a desempeñar un papel fundamental. Este nutriente no solo ayuda a reducir la inflamación muscular, sino que también participa en el cuidado de las arterias, el equilibrio de los niveles de colesterol, y el funcionamiento saludable del corazón. Es decir, mientras una persona consume sardina pensando en recuperar la fuerza de sus piernas, al mismo tiempo está aportando nutrientes que benefician uno de los órganos más importantes del cuerpo. Pero conocer todos estos beneficios es solamente el primer paso. La verdadera diferencia está en saber cómo consumirla correctamente, porque incluso un alimento saludable puede perder parte de su valor si se prepara de la manera equivocada. Y en la siguiente parte vamos a descubrir exactamente cómo incorporar la sardina en la alimentación, cuál es la frecuencia ideal con que alimentos combinarla para potenciar sus efectos y cuál es el error más común que muchas personas cometen sin saberlo. Ahora que conocemos por qué la sardina puede ser un alimento tan importante para recuperar y proteger los músculos después de los 60 años, llega una parte fundamental, aprender a utilizarla correctamente, porque no basta con comprar una lata, abrirla y esperar resultados. La forma en que la consumes, la frecuencia y los alimentos con los que la combinas pueden marcar una gran diferencia en los beneficios que obtendrá tu cuerpo. Lo primero que debemos hablar es de la frecuencia. Muchas personas cometen el error de comer un alimento saludable ocasionalmente y esperar grandes cambios. Pero el cuerpo no funciona de esa manera. La recuperación muscular es un proceso constante que necesita recibir nutrientes de manera regular. Para obtener un beneficio real en la fuerza, la movilidad y la composición muscular, una buena estrategia sería consumir sardina al menos 3 veces por semana. Para muchas personas, 4 o 5 veces por semana puede ser una opción adecuada si no existen restricciones médicas y si el organismo la tolera bien. Puede parecer una cantidad elevada al principio, especialmente si no tienes la costumbre de comer pescado con frecuencia, pero cuando observas la relación entre costo y beneficios resulta sorprendente. Una lata de sardinas suele tener un precio más bajo en comparación con muchos suplementos deportivos o productos especializados para adultos mayores. En pocas palabras, estás obteniendo proteína de calidad, omega 3, calcio, vitamina D y otros nutrientes importantes por una cantidad de dinero que muchas veces es menor que el costo de una bebida o un snack cotidiano. El segundo punto importante es el momento ideal para consumirla. Si tu objetivo principal es apoyar la recuperación muscular, una de las mejores opciones es incluir la sardina durante el almuerzo. Porque después de consumirla, el cuerpo tendrá disponibles sus aminoácidos durante las horas posteriores, incluyendo el periodo nocturno, cuando ocurren muchos procesos de reparación y recuperación. Durante el sueño, el organismo realiza funciones esenciales de mantenimiento. Los músculos aprovechan los nutrientes disponibles para reparar pequeñas lesiones acumuladas durante el día y adaptarse mejor a las demandas físicas. Por eso, proporcionar una fuente de proteína completa en la segunda mitad del día puede ser una estrategia inteligente para las personas mayores que buscan conservar fuerza. Sin embargo,
Existan de tal adicional que puede aumentar todavía más el beneficio. Si realizas algún tipo de actividad física, no importa si es algo sencillo como caminar 20 o 30 minutos, intenta consumir una comida con sardina dentro de la hora posterior al ejercicio. Después del movimiento, los músculos se encuentran en un estado donde pueden aprovechar ciertos nutrientes. Es un momento en el que el cuerpo está preparado para recibir materiales que ayudan al proceso de recuperación. Piensa en un músculo después del ejercicio como una esponja que ha estado seca durante mucho tiempo y finalmente está lista para absorber agua. Cuando le proporcionas los nutrientes adecuados en ese momento, la respuesta puede ser más eficiente. Pero la salud no tiene que consumir sola. De hecho, combinarla con otros alimentos puede mejorar aún más su efecto. Una de las mejores combinaciones es sardina con limón. Además de mejorar el sabor, el limón aporta vitamina C, un nutriente que ayuda al aprovechamiento del hierro, presente en los alimentos y complementa una alimentación enfocada en reducir la inflamación. Otra combinación excelente es sardina con camote o batata dulce. Muchas personas mayores cometen un error al intentar mejorar su salud. Eliminan completamente los carbohidratos de su alimentación pensando que todos son perjudiciales. Pero el cuerpo necesita energía, especialmente cuando se busca mantener y recuperar músculo. Los carbohidratos saludables funcionan como una fuente de combustible y ayudan a que los nutrientes lleguen de manera más eficiente a los tejidos que los necesitan. La proteína es esencial, pero no trabaja completamente sola. Es como tener una carga valiosa preparada para entrega, pero sin un vehículo que pueda transportarla hasta su destino. El camote aporta carbohidratos complejos que proporcionan energía de forma más estable y pueden complementar perfectamente una comida con sardina. Otra combinación muy interesante es sardina con aguacate. El aguacate contiene grasas saludables que ayudan al organismo a absorber mejor ciertas vitaminas, especialmente aquellas que necesitan grasa para ser aprovechadas, como la vitamina D. Además aporta compuestos beneficiosos que complementan el perfil nutricional de la sardina. Una comida sencilla con una lata de sardina, medio aguacate y unas gotas de limón puede convertirse en una preparación completa, nutritiva y fácil de realizar en cualquier hogar. Pero ahora debemos hablar de un punto que muchas personas desconocen y que puede cambiar completamente los resultados, la forma de preparar la sardina. Porque aunque este alimento tiene grandes beneficios, existe un error muy común que puede reducir precisamente aquello que la hace especial. Ese error es freír la sardina frita puede ser deliciosa. Su textura crujiente y su sabor intenso hacen que muchas personas la prefieren de esa manera. Pero desde el punto de vista nutricional, no es la mejor opción. Cuando usamos la sardina a temperaturas muy altas durante la fritura, especialmente utilizando aceites refinados, puede dañar parte de sus grasas beneficiosas, incluyendo el valioso omega 3. Y recuerda, uno de los grandes motivos por los que la sardina destaca no es solamente su proteína, sino precisamente esa combinación de proteína más nutrientes antiinflamatorios. Si eliminas o reduces ese beneficio, estás perdiendo una parte importante de su valor. Además, los aceites utilizados para freír pueden añadir compuestos que favorecen un ambiente menos saludable dentro del organismo. Por eso, aunque la sardina frita puede ser sabrosa, no representa la forma más inteligente de consumir este alimento cuando tu objetivo es cuidar los músculos, reducir la inflamación y aprovechar salud general. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de consumir sardina? La primera opción y probablemente la más recomendable es la sardina enlatada al natural, conservada en agua y sal.
Es práctica económica y manchen gran parte de sus nutrientes. Solo necesitas abrir la lata, escurrir el líquido, añadir un poco de limón si deseas y disfrutarla. La segunda opción es la sardina en aceite de oliva. Aunque contiene más calorías, el aceite de oliva aporta sus propios beneficios y puede complementar el perfil saludable del alimento. La tercera alternativa es la sardina fresca preparada al horno o a la parrilla. Estos métodos utilizan un calor más suave y permiten conservar mejor sus propiedades en comparación con la fritura. Pero hay una opción que conviene evitar. La sardina acompañada de salsas industriales, especialmente aquellas con exceso de azúcar, sodio y aditivos. Muchas personas creen que están haciendo una elección saludable al comprar sardina, pero una salsa de baja calidad puede disminuir parte de sus beneficios. La mejor alternativa es preparar una salsa casera sencilla con tomate fresco, ajo, aceite de oliva virgin extra y una pequeña cantidad de sal. Así mantienes el control de los ingredientes y conservas el verdadero valor nutricional de este alimento. Pero todavía falta entender algo más profundo, que ocurre exactamente dentro del músculo cuando una persona mea comienza a consumir sardina con regularidad. Y hoy encontramos una explicación que puede cambiar la forma en que entendemos el envejecimiento muscular después de los 60 años. Ocurre un fenómeno dentro del cuerpo que los científicos conocen como resistencia anabólica. Este término puede sonar complicado, pero la idea es bastante sencilla. Significa que los músculos comienzan a responder con menor intensidad a los señales que antes les indicaban que debían crecer y repararse. Cuando somos jóvenes, una cantidad determinada de proteína puede generar una respuesta muscular muy fuerte. El cuerpo recibe los aminoácidos, entiende la señal y comienza rápidamente el proceso de recuperación. Pero con el paso de los años, el músculo necesita un estímulo más preciso y nutrientes de mayor calidad para responder de la misma manera. Es preciso intentar hablar con alguien que escuche menos. El mensaje sigue llegando, pero necesita ser más claro y más fuerte para que pueda ser entendido correctamente. La buena noticia es que la resistencia anabólica no significa que sea imposible recuperar músculo después de los 60. Muchas personas creen que perder fuerza es simplemente una consecuencia inevitable del envejecimiento y que ya no hay nada que hacer. Pero esa idea está equivocada. El cuerpo humano conserva una capacidad increíble de adaptación durante toda la vida. Incluso en edades avanzadas, los músculos pueden fortalecerse cuando reciben los estímulos adecuados, una alimentación correcta, movimiento constante y nutrientes que favorezcan la recuperación. Y aquí es donde la sardina vuelve a destacar. La leucina presente en este alimento funciona como una señal poderosa para activar la construcción muscular. Es uno de los aminoácidos que más participa en el inicio del proceso de síntesis de proteínas dentro del músculo. Pero lo más interesante es que la sardina no solamente aporta la señal, también aporta omega 3, que ayuda a que el músculo responda mejor a esa señal. En otras palabras, la leucina envía el mensaje y el omega 3 ayuda a que el músculo pueda escucharlo con mayor claridad. Esa combinación es precisamente lo que hace que la sardina sea tan interesante para las personas mayores. No se trata solamente de aportar proteína, sino de crear un ambiente donde esa proteína pueda ser utilizada de manera más efectiva. La carne puede aportar aminoácidos, pero si existe un nivel elevado de inflamación en el organismo, la respuesta muscular puede verse limitada. En cambio, la sardina ofrece proteína de calidad junto con nutrientes que ayudan a reducir ese obstáculo. Por eso algunos profesionales de la salud consideran que la combinación de proteína
y omega-3 puede ser especial, beneficiosa para combatir la pérdida muscular relacionada con la edad. Cuando expliqué este concepto adulto, él entendió algo que resumió de una manera muy sencilla. Me dijo, doctor, toda mi vida pensé que solo necesitaba dar más material al músculo. Ahora entiendo que también necesitaba preparar el terreno para que pudiera usarlo. Y esa es una de las ideas más importantes de todo este tema. No se trata solamente de comer más, se trata de dar al cuerpo las herramientas correctas. Ahora bien, muchas personas se preguntan, si comienzo a consumir sardina con frecuencia, ¿cuándo voy a notar cambios? ¿Cómo puedo saber si realmente está funcionando? La primera señal suele aparecer antes de que exista un cambio visible en el tamaño o la fuerza del músculo. Durante las primeras semanas, muchas personas notan una mejora en su energía general. Se despiertan con menos sensación de cansancio, sienten menos pesadez al levantarse, y comienzan a realizar sus actividades diarias con mayor facilidad. Esto ocurre porque antes de construir músculo nuevo, el organismo necesita mejorar el ambiente interno. Reducir la inflamación permite que el cuerpo funcione de manera más eficiente. Muchas personas describen cambios como dormir mejor, sentir menos molestias articulares, tener más energía durante el día o notar que movimientos simples como caminar o levantarse de una silla empiezan a sentirse menos difíciles. Estos cambios pueden parecer pequeños, pero en realidad son señales importantes de que el cuerpo está respondiendo positivamente. Después, aproximadamente entre la cuarta y sexta semana, algunas personas comienzan a percibir cambios más relacionados con la fuerza muscular. Las piernas pueden sentirse más firmes, subir escaleras puede requerir menos esfuerzo, levantarse de una silla puede dejar de ser una tarea agotadora. Caminar distancias más largas puede volver a sentirse como algo natural. Y entre las 8 y 2 semanas, cuando la alimentación adecuada se combina con actividad física constante, los cambios pueden ser mucho más evidentes. La historia de Don Roberto es un ejemplo de esto. Después de varias semanas consumiendo sardina de manera regular y realizando caminatas diarias, recuperó capacidades que pensaba que había perdido. Volvió a cargar las bolsas del mercado, recuperó independencia, y algo todavía más importante, recuperó confianza en su propio cuerpo. Su esposa, que al principio estaba preocupada al verlo perder fuerza, esta vez se comunicó conmigo con lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alegría al ver nuevamente al hombre activo, y seguro que conoce. Historias como esta nos recuerdan algo importante. Recuperar músculo después de los 60 no significa solamente cambiar una cifra en una medición corporal. Significa recuperar libertad. Porque los músculos no son únicamente una cuestión estética. Son una herramienta esencial para mantener nuestra autonomía. Son los que permiten levantarnos de una silla sin ayuda, caminar con seguridad, subir escaleras, cargar nuestras propias compras y disfrutar momentos importantes con la familia. Sin embargo, también debemos entender que la sardina no funciona como una solución mágica aislada. Comer este alimento y pasar todo el día sentado, sin movimiento, no producirá los mismos resultados. El músculo necesita recibir una señal para crecer, y esa señal viene del movimiento. La alimentación proporciona los materiales. El ejercicio proporciona la instrucción. Incluso actividades sencillas como caminar diariamente, realizar ejercicios desde una silla o practicar movimientos suaves pueden ayudar al cuerpo a utilizar mejor esos nutrientes. La combinación de una buena nutrición y actividad física es donde realmente aparece el mayor beneficio. Pero antes de incorporar grandes cambios en tu alimentación,
Hay algunos puntos importantes que debes conocer para hacerlo de manera segura, antes de convertir la sardina en un alimento habitual. Dentro de tu alimentación, es importante conocer algunas situaciones en las que debes tener más cuidado. Porque aunque este alimento puede aportar grandes beneficios, la salud siempre debe main. Con inteligencia y tomando en cuenta las características individuales de cada persona. Si tienes niveles elevados de ácido úrico o peces de gota, es recomendable consumir sardina con moderación. La razón es que este pescado contiene purinas, unos compuestos naturales que en algunas personas sensibles pueden aumentar los niveles de ácido úrico y favorecer la aparición de molestias relacionadas con esta condición. Esto no significa que todas las personas con ácido úrico elevado tengan que eliminar completamente la sardina de su dieta. Cada organismo responde de manera diferente. Lo más adecuado es consultar con un profesional de la salud para determinar qué cantidad puede ser segura y apropiada en tu caso particular. La clave está en encontrar un equilibrio. Un alimento beneficioso debe adaptarse a tu situación personal, no al contrario. También es importante tener precaución si tomas medicamentos anticoagulantes, como la warfarina. El omega 3 presente en la sardina puede influir en la forma en que funciona este tipo de medicación en algunas personas. No significa que no puedas consumir sardina, pero sí es necesario comentarlo con tu médico antes de aumentar significativamente la cantidad que comes. En algunos casos, simplemente se requiere un seguimiento adecuado o un ajuste en el tratamiento. La información sobre nutrición tiene valor cuando se utiliza correctamente. Un buen consejo de salud no busca que las personas sigan una recomendación de manera automática, sino que aprendan a tomar mejores decisiones según sus propias necesidades. Por supuesto, si tienes alergia al pescado, la sardina no es una opción adecuada para ti. En ese caso existen otras alternativas de proteína y nutrientes que pueden ayudar a cuidar tus músculos. Pero dejando estas precauciones claras, hay algo más profundo que debemos entender. La pérdida muscular después de los 60 no es solamente una cuestión relacionada con la apariencia física. Muchas personas piensan que perder músculos significa únicamente verse más delgado o tener menos fuerza, pero la realidad es mucho más importante. Los músculos representan independencia. Representan la capacidad de levantar cada mañana y realizar tus actividades sin depender constantemente de alguien más. Significan poder caminar hasta el mercado, cargar tus propias bolsas, subir las escaleras de tu casa, jugar con tus nietos, levantar del suelo después de sentar o realizar tareas básicas sin miedo a necesitar ayuda. La pérdida progresiva de masa muscular, conocida como sarcopenia, puede afectar lentamente la calidad de vida. Muchas veces comienza con pequeños cambios que parecen normales. Caminar más despacio, cansarse más rápido, evitar ciertas actividades porque requieren demasiado esfuerzo. El problema es que muchas personas solamente reaccionan cuando la pérdida de fuerza ya es considerable. Cuando una persona empieza a necesitar ayuda para levantarse. Cuando deja de salir poco tiempo una queda. Cuando las actividades que antes disfrutaba comienzan a parecer demasiado difíciles, pero llegar a ese punto no tiene por qué ser inevitable. El cuerpo tiene una capacidad sorprendente de responder a los cambios positivos. Una alimentación adecuada, ejercicio regular y hábitos saludables pueden marcar una diferencia enorme en cómo envejecemos. Y aquí es donde un alimento tan sencillo como la sardina adquiere un significado especial. No porque una lata de sardinas sea una solución milagrosa que cambie todo de un día para otro, sino porque representa una decisión pequeña y práctica que puede formar parte de un estilo de vida enfocado en conservar fuerza y autonomía.
A veces las personas buscan soluciones complicadas por creen que algo importante debe ser difícil o costoso. Pero la salud muchas veces se construye con decisiones simples repetidas constantemente. Elegir una fuente de proteína de calidad. Caminar unos minutos cada día. Mantener activos los músculos. Dormir adecuadamente. Prestar atención a lo que nuestro cuerpo necesita. Son acciones pequeñas que, acumuladas durante meses y años, pueden cambiar completamente la manera en que vivimos. También quiero hablar de algo que muchas personas olvidan. La importancia de no esperar a perder la fuerza para comenzar a cuidarla. Muchas veces escuchamos frases como ya estoy viejo, es normal sentirse así a mi edad, o ya no puedo recuperar lo que perdí. Pero la edad no significa que debamos aceptar una disminución constante de nuestra capacidad física. El envejecimiento es un proceso natural, pero la forma en que envejecemos está influenciada por nuestras decisiones diarias. Nuestros músculos responden a lo que hacemos con ellos. Si los alimentamos correctamente y les damos movimiento, tienen una mayor oportunidad de mantenerse funcionales. Y aunque la salud no tiene un papel interesante por sus nutrientes, siempre debe formar parte de un enfoque completo. No debemos olvidar otros elementos esenciales, suficiente proteína diaria, frutas y verduras variadas, hidratación adecuada y ejercicios adaptados a nuestras capacidades. El objetivo no es buscar la perfección. El objetivo es crear un sistema que puedas mantener durante mucho tiempo. Porque al final, la verdadera meta no es solamente vivir más años, es vivir esos años con energía, movilidad y libertad. Y precisamente esa es la razón por la que comparto esta información. Durante años he visto como pequeños cambios en los hábitos pueden producir grandes diferencias en la vida de las personas. La información correcta, explicada de manera sencilla y aplicada en el momento adecuado, puede convertirse en una herramienta poderosa para proteger nuestra salud. Por eso decidí reunir muchos de los conocimientos que he aprendido, investigado y observado en consulta durante años en un recurso dedicado especialmente a las personas mayores que desean cuidarse bienestar y entender mejor su cuerpo. Un material creado no para llenar tu vida de restricciones, sino para ayudar a tomar decisiones más inteligentes sobre tu alimentación, tu movimiento y tu salud. Porque tu cuerpo ha cambiado con los años, pero eso no significa que hayas perdido la capacidad de cuidarlo y fortalecerlo. Todavía puedes hacer mucho por tu bienestar. Y ahora quiero compartir contigo algunas de las últimas ideas que pueden ayudar a aprovechar al máximo esta etapa de la vida, porque todavía queda una parte muy importante de esta historia cuando hablamos de cuidar nuestros músculos después de los 60. Debemos recordar que no estamos hablando solamente de fuerza física. Estamos hablando de la posibilidad de seguir disfrutando nuestra vida con independencia, seguridad y confianza. Muchas personas llegan a una etapa en la que comienzan a limitar sus actividades porque sienten que su cuerpo ya no responde como antes. Dejan de salir, evitan caminar largas distancias, tienen miedo de subir escaleras o empiezan a depender de otras para tareas que antes realizaban sin pensar. Pero perder esa libertad poco a poco no tiene por qué ser el destino inevitable de todos los adultos mayores. La masa muscular puede cuidarse, la fuerza puede trabajarse, la movilidad puede mantenerse. Y todo comienza con decisiones conscientes que, aunque con pequeñas, pueden tener un impacto enorme con el paso del tiempo. La salud es un excelente ejemplo de cómo algo sencillo puede convertirse en una herramienta poderosa. No es un elemento mágico que por sí solo resolverá todos los problemas, pero sí es una opción nutricional completa que puede aportar proteína de alta calidad,
omega-3, vitamina D, calcio y otros nutrients importantes que apoyan al organismo en una etapa donde más los necesita. Pero recuerda algo fundamental. Ningún alimento puede reemplazar el movimiento. Puedes comer la media proteína del mundo, pero si tus músculos no reciben estímulo, será más difícil que recuperen fuerza. El cuerpo necesita una combinación de nutrición y actividad física, una caminata diaria, ejercicios de resistencia adaptados a tu capacidad, movimientos simples de una silla o cualquier actividad que active tus músculos puede marcar una diferencia importante. La alimentación proporciona los materiales necesarios. El ejercicio envía el mensaje de que esos materiales deben utilizarse para construir y mantener músculo. Ambos elementos trabajan juntos. Por eso, si decides incorporar sardina a tu alimentación, acompáñala con hábitos que también favorecen tu salud. Mantente activo, duerme bien, hidrátate correctamente y escucha los señales de tu cuerpo. No se trata de hacer cambios extremos, ni seguir métodos imposibles de mantener. Se trata de crear una rutina sencilla que puedas repetir cada día. Porque la verdadera transformación no ocurre por una sola decisión tomada una vez. Ocurre por pequeñas decisiones saludables mantenidas durante mucho tiempo. Y quiero que pienses en algo importante. Tus músculos no son solamente una parte de tu cuerpo. Son una herramienta que te permite vivir como deseas. Son los que te ayudan a abrazar a tus seres queridos, caminar con tus amigos, viajar, disfrutar tus pasatiempos y seguir participando activamente en la vida de tu familia. Cuidar tus músculos significa cuidar tu independencia. Significa aprovechar esa capacidad de decir, todavía puedo hacerlo por mí mismo. Esa es una de las razones más importantes por las que vale la pena prestar atención a la alimentación después de los 60. Muchas personas esperan hasta que aparece una dificultad. En serio para empezar a actuar. Esperan hasta que una queda cambia su rutina, hasta que subir unas escaleras se convierte en un problema o hasta que necesitan ayuda para realizar actividades básicas. Pero la prevención siempre será una de las mejores herramientas que tenemos. No necesitas esperar a perder fuerza para empezar a recuperarla. Puedes comenzar hoy con cambios simples. Tal vez agregar una fuente de proteína de calidad a tus comidas. Tal vez caminar unos minutos más cada día. Tal vez realizar ejercicios suaves para activar tus piernas y mantener tu equilibrio. Cada paso cuenta. También quiero recordar algo muy importante. Cada persona es diferente. Lo que funciona para una persona puede necesitar ajustes para otra. Por eso siempre es recomendable adaptar cualquier cambio de alimentación o rutina de ejercicio a tus condiciones personales y consultar con un profesional de salud si tienes enfermedades específicas o tomas medicamentos. La salud no se construye con miedo, se construye con conocimiento, paciencia y decisiones inteligentes. La edad puede cambiar nuestro cuerpo, pero no tiene que quitarnos la posibilidad de sentirnos fuertes, activos y capaces. La historia de Don Roberto demuestra algo que muchas personas necesitan escuchar. Nunca es de más, ya tarde para empezar a cuidar tu cuerpo. A sus 68 años, él pensaba que la pérdida de fuerza era simplemente parte del envejecimiento. Pero al cambiar algunos hábitos, mejorar su alimentación y mantenerse activo, logró recuperar una parte importante de su independencia. Y esa es la verdadera victoria. No se trata solamente de tener músculos más grandes. Se trata de tener un cuerpo que te acompañe en la vida que quieres vivir. Así que la próxima vez que ves una sencilla lata de sardinas en el supermercado, recuerda que detrás de ese alimento humilde existe una combinación de nutrientes que puede formar parte de una estrategia inteligente para cuidar tu fuerza y tu bienestar.
Los pequeños cambios de hoy pueden convertirse en grandes beneficios mañana. Si este video te ayuda a comprender mejor cómo aprovechar tus músculos y cuidar tu salud después de los 60, te invito a dejar tu comentario y compartir qué hábitos saludables estás implementando en tu vida. Tu experiencia puede motivar a otra persona que también está buscando mantenerse fuerte y activa. Dale me gusta en este video para que esta información llegue a más personas que pueden necesitarla. Comparte este contenido con tus familiares, amigos o con alguien que esté comenzando a notar pérdida de fuerza. Y necesita conocer que todavía existen opciones para cuidar su cuerpo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo información basada en salud, nutrición y hábitos que pueden ayudar a vivir esta etapa con más energía, autonomía y calidad. Vida, recuerda siempre esto. Cuidar tus músculos no significa solamente cuidar tu fuerza, significa proteger tu libertad. Porque mientras tus músculos estén activos tendrás más oportunidades de seguir haciendo las cosas que amas. Cuida tus músculos, cuida tu cuerpo y sigue construyendo una vida llena de movimiento y bienestar. Nos vemos en el próximo video.